Les damos la bienvenida a este taller, esta capacitación, y esperemos que realmente les sirva. Esperen un segundito. Bien, entonces, antes de arrancar con las estadísticas, lo que quiero decir es que desde este año, desde el área de programas y todo el equipo de la Fundación, intentamos generar nuevos contenidos, ¿sí? de temáticas que sentimos que son pertinentes o de necesidades que nos van compartiendo ustedes, que van surgiendo, ¿no? En el día a día de la escuela. Y bueno, y desde la Fundación queremos aportarles este material, estas estrategias para poder aplicar en el aula y facilitar el trabajo diario. Así que siempre son bienvenidas estas necesidades para a partir de eso nosotros poder construir un material y acercárselos para que justamente estos se sientan más acompañadas en la temática. Y desde el año pasado hasta esta parte, una de las necesidades muy marcadas por parte de los docentes es la falta de capacitación que hay sobre esta temática, que bueno, en la mayoría de las escuelas hoy por hoy hay algún niño o alguna niña con esta condición y es importante tener conocimiento para, bueno, poder acompañarlos. Vamos a arrancar entonces con algunas estadísticas en torno al autismo. La Organización Mundial de la Salud estima que 1 de cada 100 niños, ¿sí?, tiene autismo, ¿sí? Y específicamente en Estados Unidos, 1 de cada 36 niños y niñas que nacen son diagnosticados con autismo, ¿sí? Son cifras altamente significativas y que a medida que van pasando los años se van incrementando. Después, en la siguiente filmina tenemos también a la Asociación de Autismo, que también en la última publicación, en uno de sus últimos estudios, establece que del total de la población con autismo, el 40% son no hablantes, ¿sí? No verbales. Porcentaje que me llamó sumamente la atención, pero bueno, realmente significativa. Es decir que, bueno, son estadísticas sumamente actuales, que, bueno, nos hacen pensar. La realidad es que estas cifras van aumentando porque hoy por hoy hay mayor información y las familias llegan a los diagnósticos como a una edad más temprana que quizás años anteriores. Al haber información, los papás empiezan a hacer consultas o empiezan a conversar con los pediatras y, bueno, se hacen las derivaciones pertinentes. Lo que no se sabe con exactitud en la actualidad es, bueno, ¿cuál es la causa? ¿Qué origina el autismo? ¿Sí? Se habla de condicionamientos genéticos, condicionamientos ambientales, la combinación de ambos, pero bueno, no hay una causa, ¿sí?, que explique el origen del autismo. Pero sí es real que a medida que pasan los años hay más niños y niñas diagnosticadas con autismo. Me tomo un poquito de jugo, pues estoy con tos, lo aclaro de vuelta por las dudas. Bien, bueno, ahora vamos a contar un poco de qué se trata el paradigma de la neurodiversidad. Cuando hablamos de neurodiversidad no estamos hablando de un diagnóstico, sino estamos hablando de un condicionamiento puramente biológico. Todas las personas que estamos acá nuestros cerebros son distintos, ¿no? Entonces, dentro de esa diversidad de cerebros que hay en esta charla, nos podemos clasificar en 2 grupos de personas, ¿no? Las personas neurotípicas y las personas neurodivergentes. Cuando hablamos de las personas neurotípicas, estamos hablando de aquellas personas cuyo cerebro funciona y se desarrolla de una manera esperable, ¿sí? De una manera estándar, ¿no? Y normal, entre comillas, ¿sí? En cambio, las personas neurodivergentes, la constitución, la conformación de ese cerebro, el funcionamiento de ese cerebro, la manera en que asimila la información, es totalmente diferente. Entonces, acá, dentro de este grupo de personas, entrarían los niños y las niñas con autismos, los niños y niñas que tienen dislexia, los niños y niñas que tienen trastorno de déficit de atención, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con justamente los condicionamientos del neurodesarrollo. Entonces, están estos 2 grupos de personas para que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, ¿qué es el autismo? Cuando hablamos de autismo van a ver que en muchos textos que van a encontrar
lo definen con esta sigla, que es TEA, que significa trastorno del espectro autista. Y es un espectro porque es muy amplio. Inclusive se dice que no hay dos personas autistas iguales, sino que son diferentes. La palabra autismo proviene del griego autos y significa sí mismo, ¿no? Como que la persona está ensimismada, está como muy para adentro conectado consigo mismo. Eso es un poco lo que significa la palabra. Entonces, cuando hablamos de autismo estamos hablando de una condición del neurodesarrollo y entonces significa que ese cerebro de esa persona asimila, ¿sí?, la información y asimila y procesa la información de una manera diferente. Cuando hablamos de autismo es importante no pensarlo en términos de enfermedad, sino que es una condición del neurodesarrollo. Y no es una enfermedad porque no tiene cura. No es que hay un tratamiento que podemos hacer para que esa persona deje de ser autista. Va a ser autista durante toda su vida, ¿sí? Entonces, esto es lo más importante que quiero que les quede, ¿no? Que es un cerebro que percibe la información, que organiza la información y que la procesa de una manera diferente. Y es un procesamiento mucho más lento que el cerebro neurotípico, ¿sí? Entonces, acá es muy importante las personas que tengan algún familiar con autismo o ustedes, docentes de niños con autismo, la paciencia es una herramienta fundamental para que tengan en cuenta, porque muchas veces hay cosas que nosotros aprendemos de manera orgánica y espontánea, pero en el caso de las personas autistas requieren de mucha repetición para realmente incorporar la acción o lo que se espera de él, ¿no? Entonces, la repetición y la paciencia son dos aliados fundamentales. Yo a veces doy este ejemplo, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, le dicen a sus alumnos, bueno, hay que lavarse las manos antes de ir a desayunar. Los chicos van, se lavan las manos de una manera rápida. Quizás para el niño que tiene autismo, ir a lavarse las manos le implica haber incorporado un montón de pasos para poder hacer la acción completa. O sea, yo para lavarme las manos tengo que ir al baño, prender la luz, abrir la canilla, poner las manos, ¿sí?, abajo del agua, agarrar el jabón, enjuagarme, secarme las manos, seguirme, ¿no? Entonces, la acción que es el lavado de las manos me implican un montón, una secuencia de pasos que yo las tengo que incorporar de manera automática para poder hacerlas. A veces hay que ensayar muchas veces esos pasos para que realmente la persona lo pueda incorporar. Por eso el aprendizaje es mucho más lento y, bueno, y repetitivo. ¿Sí? Bueno, entonces, las personas que tienen autismo necesitan a lo largo de su vida distintos apoyos, ¿sí?, para poder desempeñarse de manera autónoma en su vida cotidiana. El DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, habla de estos niveles de apoyo, porque muchas veces se confunde el autismo con grados. Hay mucha gente que dice, bueno, pero tiene el grado 1, grado 2, o es severo. Y no, en realidad son los niveles de apoyos los que estas personas las podemos clasificar. Entonces tenemos el nivel 1, que es el nivel en donde la persona requiere apoyo. En general son personas verbales que tienen muy buen repertorio verbal, que son bastante autónomos, ¿sí?, muy independientes, pero que la mayor dificultad radica en la interacción social, ¿sí?, en poder establecer vínculos, en sostenerlos, en hacer grupos de amigos. Quizás son niños sumamente inteligentes, ¿sí?, en su desempeño académico, pero niños que no tienen amigos y que en el recreo quizás están solos. Y no porque no quieran hacerse amigos, sino es que les cuesta o no saben cómo poder generar ese acercamiento o ese intercambio con un otro. En cambio, en el nivel 2, la persona requiere un apoyo sustancial, ¿sí? Acá, si bien puede que ese niño o esa niña sea verbal, quizás ahí ya no hay tanto repertorio de palabras para comunicar lo que necesitan, lo que sientan, lo que están pensando. Y entonces acá empieza a haber, sí, cierta inflexibilidad frente a los cambios de rutina, también con cierta dificultad para la interacción social. Y acá aparece un poco el tema de la desregulación o las posibles crisis que se pueden dar dentro del aula cuando algo de lo que yo pensaba o creía no sucedió, ¿sí? Y en el nivel 3,
es un apoyo muy sustancial. Son las personas que realmente necesitan como un apoyo muy par a par, ¿no? Donde tiene que haber un adulto permanente decodificando lo que esa persona necesita, porque acá hay graves dificultades en la comunicación verbal. Seguramente hay poco repertorio de palabras o directamente no hay palabras. Entonces, cuando no hay palabras, ese niño o esa niña se va a comunicar desde su conducta, desde su comportamiento. Entonces, es más esperable, ¿no?, que aparezcan más crisis, más conductas disruptivas, ¿no?, más inflexibilidad, justamente porque, bueno, es su manera de expresar lo que está necesitando. Entonces, los niveles de apoyos en realidad lo que nos están marcando es el apoyo que esa persona necesita para poder ser lo más autónomo posible en su vida cotidiana. Y que un niño o una niña, si hoy está en un nivel 3, no significa que va a estar en un nivel 3 toda su vida, sino que con las terapias, con la estimulación y con todo el apoyo, ¿no?, que le podemos dar desde casa, desde la escuela, desde las instituciones donde se rodea, podemos ir cambiando de nivel, ¿sí? Entonces, eso también es importante que lo tengan presente. Si surgen dudas y demás, pueden ir levantando la manito, nos pueden ir preguntando en el momento. ¿Cómo venimos? Ahí Marga pone manito para arriba. Bueno, estamos muy bien. Perfecto. Ahora nos vamos a detener un poco en las señales tempranas, que son esos indicios, sí, que de alguna manera nos dicen que quizás algo no está bien. Cuando un niño nace hay desarrollos, hay hitos del desarrollo que tenemos que cumplimentar en determinados periodos, ¿no? Hablar, las primeras palabras empiezan a aparecer a los 12 meses, caminar, correr, bueno, ¿no? Hay como el control de esfínteres, y cuando esos hitos en el tiempo esperado no se dan, bueno, nada, es importante poder hacer una consulta pertinente. Ahora bien, ¿qué pasa con las familias que quizás no tienen información, que no tienen acceso a la salud, que quizás no tienen estos controles periódicos? Muchas veces, capaz que les pasa que llega un niño a primer grado con un montón de características o de cosas que a ustedes les da duda y que quizás estaría bueno, ¿no?, poder hacer una derivación o tener unas charlas con las familias. Entonces, ¿qué cosas podemos mirar, ¿sí?, como docentes y como padres, ¿no?, en el caso de tener un hijo y una hija? Bueno, vamos a tener que estar mirando, hacer mucho foco en la mirada, ¿no? Porque muchas veces los niños con autismo tienen mucha dificultad para hacer contacto visual, porque el contacto visual es muy, muy reducido, ¿no? O de repente si yo le estoy mostrando, no tienen lo que se llama la atención conjunta, que es cuando de repente yo le puedo indicar, mirá la paloma que pasó y la señalo y le muestro arriba. Lo que hacen en general los niños de desarrollo típico es mirar la paloma, porque yo se lo estoy mostrando. O inclusive ese niño me podría estar mostrando algo a mí y yo mirarlo, ¿no? Esto de la atención conjunta en general no está presente en los niños con autismo. Entonces, eso es algo que podemos marcarlo si es que no lo vemos. Entonces, la mirada es importante que lo veamos. Otro de las señales tempranas es la imitación, el juego y la imaginación. En general, los niños con autismo tienen un juego muy repetitivo o un juego inusual, ¿no? De repente agarran los lápices, pero no para pintar, sino para hacer filas, hileras. O agarro la ruedita del auto y la giro, y hago solamente eso con el auto. Se dice que no tienen como mucho juego simbólico. Entonces, eso es algo que también podemos mirar. Y también hay cero imitación, ¿no? Si yo me paro enfrente de un nene y me pongo a bailar o hago movimientos, espontáneamente quizás los nenes hacen ese movimiento e intentan copiarme. Bueno, acá la imitación y la copia tampoco suele estar muy presente. Bien, gestos, ¿sí? Son pocos comunicativos, ¿sí? O tienen muy poco manejo de gestos para comunicar lo que necesitan, ¿no? Quizás no señalan cuando quieren algo y directamente te llevan de la manito hasta el lugar y vos tenés que decodificar qué es lo que quieren, y capaz que estás en la cocina y tenés un montón de cosas, o estás en la escuela y te lleva a, no sé, al armario, pero en el armario tengo hojas, tengo tizas, tengo lápices, ¿qué quiere este nene? Bueno, si no me señala lo que quiere, es muy difícil saber qué es lo que necesita, ¿no?
Entonces, y también son nenes que quizás no, son poco expresivos en su cara, ¿no? Entonces uno sabe si está contento, si está triste, si se enojó, porque hay poco registro de los gestos. Bien. Sonidos y palabras, como les decía, hay niños que tienen muy poco repertorio de palabras, hay niños que les molestan los ruidos, ¿no? Y sobre todo el aula, que suele ser un lugar donde hay mucho ruido, porque los chicos gritan, corren, el ruido de las sillas, ¿no? Cuando no levantamos la mesa para correrla o lo que sea. Quizás son nenes que se tapan los oídos, que cuando hay mucho ruido sentimos que se desregulan o entran en crisis. Entonces, esto es algo también a tener en cuenta. Y por último, tenemos los intereses restringidos, ¿no? Que tiene que ver con esto que decíamos al inicio, ¿no? Quizás un interés en algo en particular, ¿no? Por ejemplo, no sé, vuelvo al ejemplo del auto y de las rueditas, en hacer este movimiento, ¿no? Con la rueda, ¿no? Del auto, y si le saco el auto, se pone a llorar, y si le doy otro juego, o intento promover otro juego con el auto, ¿no? Aparece la crisis total, ¿no? Es un juego repetitivo, mecánico, y siempre el mismo mecanismo, ¿sí? La misma secuencia. Entonces, es importante saber que el autismo va a impactar en 3 áreas del desarrollo, ¿no? De cualquier persona. Por un lado, la interacción social, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la poca capacidad para poder establecer vínculos, ¿no? Hay una dificultad real de interactuar con un otro. A veces uno siente que en realidad está en la suya, que no le interesa, pero en realidad hay una dificultad para decir, bueno, ¿cómo establezco este vínculo? ¿Cómo me comunico? ¿Qué le digo? ¿Sí? Como que no les, capaz que sí pueden hablar de algo que los convoca o algo que es su interés, pero no pueden hablar de otra cosa, ¿no? No está el ida y vuelta de la comunicación. Entonces, muchos nenes, cuando hay alguien que solo habla de autos o de dinosaurios o de libros, se terminan aburriendo, porque si no lo puedo sacar de ese tema y hablar de otra cosa, ¿no? Entonces, cuando son más grandes, capaz que se dan cuenta de eso y bueno, eso repercute en lo vincular. Otra de las áreas es la comunicación, ¿sí? Niños que hablan mucho, niños que hablan poquito, niños que directamente no hablan, ¿no? Entonces, está seriamente afectada esa comunicación. Y por otro lado, los comportamientos y los intereses, ¿no? Comportamientos repetitivos, mismas secuencias que las repiten. Voy desde acá hasta la puerta, toco la puerta, vuelvo corriendo y vuelvo a hacer eso 100 veces. Y hago lo mismo. O de repente niños saltando al mismo lugar, haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, son como muy marcados esos intereses. Entonces, ver cuán comprometida, ¿no? Está cada una de estas áreas en cada uno de los niños, lo que nos va a servir es para ver, bueno, qué apoyos reales necesita esta persona, ¿no? Para justamente ser más autónoma, para que la pase bien, para que facilitarle, ¿no? Lo que realmente esa persona necesita, ¿sí? Entonces, está bueno evaluar estas 3 áreas del comportamiento. Bueno, vamos a jugar ahora con un verdadero o falso, que es un juego que todos conocemos. Y también queremos ver si estuvieron atentos a lo que fui contando y explicando. Y si no, lo volvemos a refrescar. Pero bueno, yo voy a tirar un enunciado y ustedes tienen que decir si es verdadero o falso. Entonces, el autismo es una enfermedad que se puede curar si se detecta a tiempo. ¿Qué piensan? ¿Qué es verdadero o qué es falso? Ahí Alejandra dice que es falso. Ale, ¿te animás a decir por qué es falso? O Ramón, quien quiera. Sí, profe, ¿se escucha? Sí, perfecto. Es falso porque usted había dicho que el autismo, si se detecta, no es algo que tenga una cura, sino que es de por vida. Bien, que es una condición del neurodesarrollo que lo va a acompañar durante toda su vida. Muy bien, perfecto. Ahí sigue poniendo que es falso. Es falso, muy bien. Perfecto. Vamos con la otra, tenemos una más. Todos los niños y niñas con autismo prefieren estar solos y evitar por completo comunicarse. ¿Verdadero o falso?
Falso, dicen ahí. Bien, ¿por qué falso? ¿Alguien se anima a contar por qué falso? ¿Tienen momentos? Pone Ramón. Me retiro. Ah, bueno, Marga, sí, vaya. Y queda otra escuela. Falso. Bueno, sí, es falso, es verdad, es falso, porque bueno, no es que quieren estar solos, sino que es un poco lo que decía recién, les cuesta mucho poder iniciar una conversación más allá de quizás de los temas que les interesan, ¿no? Les cuesta establecer vínculos. No es que no quieran, sino que no saben cómo poder acercarse a un otro, ¿sí? Bien. Y acá venimos a un tema que es muy importante, ¿no? Siempre la alianza entre la escuela y la familia es fundamental para cualquier niño, independientemente si tiene alguna condición o no. Pero en este caso, cuando tenemos un niño en el aula con autismo, la familia va a cumplir un rol fundamental porque realmente es quien nos puede dar esa información y nos puede hacer la diferencia, esa información valiosa para conocer a ese niño y esa niña y poder justamente brindarles los apoyos que necesitan, ¿no? Para hacer que el día a día en el aula sea más amigable, más armonioso. Entonces, es importante que puedan tener una reunión con las familias y quizás indagar en algunos ejes que son fundamentales, ¿no? Por ejemplo, bueno, ¿cómo se comunica ese niño y esa niña? ¿Es verbal? ¿Tiene poco repertorio de palabras? ¿Es no verbal? ¿Usa imágenes para comunicarse? ¿Usa una tablet para pedir lo que quiere? ¿Cómo se comunica ese niño? Bueno, eso es fundamental para a partir de eso decir, bueno, ver cómo voy a adaptar o pensar mis actividades en función de esta característica. ¿Sí? Bien. Otro de los puntos que podemos indagar es, bueno, justamente los intereses. ¿Qué le gusta? ¿A qué juega? ¿Cuáles son los temas favoritos? Esto también es un tema muy importante, porque a través de ese juego, si yo sé que le gusta la música, como salió al principio, ¿no? Yo puedo usar la música como un recurso para, no sé, trabajar las letras, trabajar los números, trabajar un montón de contenidos. ¿No? Puede ser mi ancla, ¿no? Para justamente poder trabajar con ese niño y esa niña. Entonces, conocer qué le gusta es fundamental. Y también conocer qué estímulos lo cansan, lo abruman, cuando de repente se enoja por algo y entra en crisis, qué lo calma, qué origina esas crisis, ¿no? También como para poder anticiparme y saber qué es lo que podemos hacer en ese momento. ¿Sí? Entonces, todos estos temas es muy importante que ustedes los puedan conversar con las familias, tener esa información para en función de eso poder pensar estrategias concretas, estrategias pedagógicas que sirvan, ¿no? Y tener estos apoyos disponibles tan fundamentales para que ese niño y esa niña, más allá de que aprenda, la pase bien en la escuela. Que eso también es algo clave, ¿no? Que más allá de que ese niño esté, ¿no? Y de que esté incluido, es importante que ese niño la pase bien. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos que ir repensando cómo vamos a estar trabajando. Ahora vamos a compartir un video, un testimonio de Eduardo Sotelo, que es un profesor de educación física, especialista en autismo, de hecho da muchas capacitaciones y charlas a docentes y a profesores de educación física justamente para adaptar las clases de educación física, que es otro inconveniente. ¿No? A veces los niños con autismo no saben qué es lo que tienen que hacer en educación física, no entienden los juegos, no los entienden. Entonces, bueno, él habla de, bueno, qué cosas tenemos que tener en cuenta, cómo podemos adaptar un juego para que todos participen, ¿sí? Así que vamos a escuchar a Eduardo que habla de las 5C. Estrategia clave para incluir a un niño autista en la escuela. Si el docente no logra coimplicarse emocionalmente con el niño autista y hacerle sentir seguro con él, va a ser muy difícil pretender que participe de la clase. Por ello, es importantísimo lograr la regla de las 5C. La primera C es hacerle sentir confortable emocionalmente y con el contexto para lograr que se autoperciba competente al participar. Porque cuando juego, me divierto y la paso bien, gano confianza y puedo tomar el control de la situación de juego o confiar en cederle el control a los demás.
Y así sucede que me siento confortable, competente, confiado y en control, y me nace expresar lo que siento o cómo me siento, o sea, comunicar. Estrategia clave para incluir a un niño autista en la escuela. Si el docente no logra... Bien, ahí Edu nos fue contándonos de estas cinco C, el confort, competencia, confianza, control, para que ese niño y esa niña pueda comunicarse. Después les voy a compartir más adelante el Instagram de él. Sube muchos videos con tips sumamente prácticos de qué hacer cuando un niño se desregula, qué hacer cuando no entendemos algún berrinche o alguna situación, cómo ayudarlo para que se pueda comunicar. La verdad es que es una información sumamente valiosa la que comparte. Así que bueno, más adelante les vamos a pasar el Instagram. ¿Dudas? Hasta el momento. ¿Venimos bien? Bueno, me parece que venimos bien. Bueno, ahora llegamos también a un punto importante, ¿no? Seguimos hablando un poco del rol de la familia, pero quiero que les quede como muy presente, ¿no? El rol que tienen ustedes en la vida de estos niños y estas niñas que tienen, en este caso, autismo, ¿sí? Más allá de que ustedes tienen que dar contenidos curriculares y los niños y las niñas tienen que aprender, tengan o no autismo, antes de poder enseñar a los niños y las niñas, es fundamental generar un vínculo, ¿no? El vínculo va a ser ese puente emocional que a mí me va a permitir poder llegar a ese niño y esa niña. Si yo no tengo un vínculo con ese niño autista, si él si él no me abre las puertas de su mundo interior, es muy difícil, ¿no? Que podamos generar algún cambio en él, ¿sí? Él me tiene que dejar llegar a él, ser parte, conectarme con él. Necesito que él me mire para poder generar ese intercambio y poder generar un aprendizaje. Entonces ahí nos podemos agarrar de ese tema de interés, de ese objeto, de aquello que lo convoca, para a partir de eso poder generar ese vínculo y ese puente emocional para luego sí poder trabajar los contenidos que tenemos que enseñar y que aprender. Quizás de una manera más lenta, siendo otro el recorrido o el camino que va a hacer ese niño o esa niña, pero bueno, adaptando, ¿no? los contenidos para que, bueno, pueda aprender todo lo que se pueda. Pero generar ese puente emocional es fundamental. Muchas veces, no digo que lo hagan, digamos, adrede, pero muchas veces ponemos la mirada, ¿no? En lo que ese niño o esa niña no está pudiendo hacer, ¿no? Bueno, es un niño con autismo, que quizás es muy rígido, es muy estructurado, que ante un cambio de plan se enoja, entra en crisis, que habla muy poquito, que de repente está en su mundo, se desconecta, ¿no? Entonces, un poco la propuesta de esta capacitación es que podamos cambiar esa mirada, ¿no? Y que en vez de detenernos en lo que ese niño o esa niña no está pudiendo hacer, no está pudiendo manejar, enfocarnos en lo que sí, en la fortaleza de ese nene, en lo que sí puede. Porque todos los niños y todas las niñas con autismo tienen una fortaleza. Tienen una fortaleza y esa fortaleza la podemos potenciar, ¿sí? En general suelen ser grandes observadores, donde prestan atención al detalle de todas las cosas, porque miran de una manera diferente, ¿no? La mirada cumple un rol fundamental, porque por ahí son niños que no hablan o que tienen poco repertorio de palabras, pero cuando miran, miran. Cuando miran, conectan y se acuerdan de todos los detalles, ¿no? Hay como un desarrollo de la memoria visual muy imponente. Suelen ser muy sinceros, ¿no? No te van a mentir, no la van a caretear. Entonces eso también es una fortaleza, ¿no? Van a ser sinceros con lo que sienten y lo que les pasa en el momento. Y son muy racionales, ¿sí? Tienen como el pensamiento muy lógico, les cuesta quizás poder conectar más con lo emocional. Pero bueno, detenernos en lo que sí para poder potenciarlo, ¿no? Así que, bueno, la fortaleza es desde donde tenemos que empezar a construir, ¿sí? Me paro desde ahí para construir.
Y acá les trajimos algunas estrategias para poder empezar a aplicar en el aula. Quizás algunos ya están aplicando estas estrategias y estaría bueno que nos lo cuenten en ese caso. Pero bueno, son 4 estrategias que sentimos que van a facilitar la comunicación, ¿no? Y la regulación de estos niños y de estas niñas. Por un lado está la agenda visual y el uso de los pictogramas. Esa es una de las estrategias que vamos a ver. Luego los carteles de señalización, la anticipación y la caja sensorial. Bien, vamos a arrancar con la agenda visual y el uso de pictogramas. Entonces, la agenda visual, ¿qué es? La agenda lo que me va a mostrar es, a través de imágenes, ¿sí? Una secuencia de imágenes, qué es lo que va a pasar, qué es lo que vamos a hacer durante el día, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Con quién? ¿Dónde? Esa es la información que tenemos que volcar en esa agenda. Y esas secuencias de pictogramas, de imágenes, justamente las vamos a hacer con los pictogramas, ¿sí? Pictogramas quizás con imágenes reales de la persona haciendo la acción, ¿sí? O con alguna persona, ¿no? Que de alguna manera nos va a permitir saber qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces acá van a ver que hay algunos ejemplos de pictogramas creados. Entonces, ahí ven, no sé si se llega a ver, pero por ejemplo está el nene sentadito y abajo dice comer, ¿no? Porque la acción es que está comiendo. Hay otra imagen del niño cepillándose los dientes, que eso es una acción. Después está la foto de una profesional, dice Eve abajo, que en este caso es la fonoaudióloga, el nene en la plaza, el nene en el jardín, la foto del papá, la foto de la mamá, del abuelo, de la casa. Entonces, estos pictogramas, a mí lo que les va a permitir a ese niño y a esa niña saber qué es lo que van a hacer. Entonces, ustedes podrían crear sus propios pictogramas para incluirlos en el aula e ir contándole a ese niño, ¿no? En la agenda qué es lo que va a pasar en el día. Entonces pueden sacar una foto de ese niño sentado en su mesa y poner abajo aula, porque vamos a estar trabajando en el aula. Pueden sacar una foto del niño en el recreo, entonces pegar esa foto y abajo poner recreo. Y así con todas las actividades que tengan en la escuela, ¿no? Cuando haya un acto escolar, la fotito del profe de educación física con su nombre abajo. La imagen le va a mostrar qué es lo que se va a hacer de una manera concreta y específica. Entonces yo le puedo decir, Juan, ahora, y le muestro la foto del profe de educación física, Juan, educación física, cortito y al pie le digo qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, pueden hacer los pictogramas con imágenes reales del niño o con imágenes más universales, ¿no? De niños jugándose en el patio, de X, y ponen recreo, de la foto de la escuela, de una escuela, sí, universal, digamos. El hacer los pictogramas con imágenes reales quizás implica un mayor trabajo, pero bueno, facilita y quizás hay una mayor comprensión que si yo arranco con, no sé, un dibujo de una escuela que podría ser, no sé, una casita o lo que sea. Pero bueno, acá les contamos cómo pueden hacer esos pictogramas. Por un lado, sacar la foto, ¿sí? Del niño haciendo la acción o con alguna persona. La idea es que el fondo sea liso, ¿sí? Que no tenga demasiado distracciones alrededor. Está bueno siempre escribir abajo de manera concreta y en mayúscula, si es una acción, si es una persona, el nombre, ¿sí? Pueden hacerlos de 10 por 10, ¿sí? Los pueden plastificar y atrás le pueden poner velcro, entonces de esa manera los pueden ir colgando en la agenda visual y a medida que van haciendo las acciones las van sacando. Y básicamente eso es poder hacer el pictograma. Entonces le muestro lo que vamos a hacer, más allá de que yo se lo digo oral, se lo muestro de manera concreta. Entonces en vez de decir, hola chicos, hoy después de matemáticas vamos a tener educación física, ahí en medio que lo mareé. Lo mareamos, entonces es básico. Educación física, Juan, ahora tal cosa, ¿sí? Y se terminó. De esa manera entonces el niño sabe qué es lo que va a hacer durante el día. Y si hay un cambio, se cuenta que esa actividad no se va a hacer o directamente no se muestra la acción. Pero bueno, esa es la manera de crear los pictogramas.
Otra de las estrategias son los carteles de señalización, ¿sí? La idea es que puedan rotular el aula, ¿no? Entonces, no sé, que esté el perchero, la caja de lápices, la biblioteca, ¿sí? Los distintos rincones del aula que estén señalizados con la imagen y escrito en mayúscula, ¿sí? Entonces, de repente, vamos a pintar. Yo le alcanzo la caja de los crayones y le digo, bueno, crayón azul, ¿no? Y que él o ella tenga que agarrar el crayón azul. Y después le digo crayón rojo, y bueno, y de esa manera puedo ver si reconoce los colores, por ejemplo. No sé, el hecho de que esté la imagen y la palabra les permite hacer una asociación visual, ¿sí? Como ellos son tan visuales, seguramente después, cuando le mostremos la imagen, van a poder, ¿sí?, agrupar con la palabra correspondiente. Inclusive pueden aprender de memoria cómo se escribe crayón o cómo se escribe lápices, ¿sí? Por eso que sea el doble de recurso, ¿no? La imagen con la escritura. Y que estén estos carteles de señalización en el aula, lo que les va a permitir es esto, ¿no? Regular su ansiedad, ¿sí? No pensar, che, ¿qué me está diciendo la seño? ¿Dónde está puesto esto o tal cosa? ¿Sí? Entonces, reduce la ansiedad, eh, y bueno, y simplifica un montón, ¿no? Y hace que el niño o esa niña sea más autónomo. Entonces, ¿por qué insistimos en el recurso visual, en los apoyos visuales? Porque los niños y las niñas con autismo procesan mejor las imágenes que las palabras. Si yo le abro un montón, no lo van a terminar de entender, sobre todo cuando la parte de comunicación está afectada seriamente en ese niño y esa niña. Entonces, la imagen es concreta, ¿sí? Es eso. Lo que vamos a hacer es esto, es el recreo, es educación física, es la merienda, es el irme a casa. Entonces, las instrucciones verbales los abruman, los cansan, y esa imagen, esa foto, les da cierta calma y estructura, ¿sí? De saber qué es lo que va a pasar en ese momento. Por eso siempre lo visual es la clave. Otra de las estrategias es la anticipación, que es contar qué es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Contar cómo va a ser el día. Y anticipar no significa que después tenga que mantener esa estructura rígida, porque todo el tiempo en la escuela puede haber cambios, ¿no? Pero sobre la marcha es anticipar, contar que si estaba previsto esto y que no se puede hacer, ahora esto, no con pocas palabras, pero ir contándole, ¿sí?, los cambios que van surgiendo. Ahora, por ejemplo, no sé, tenían música en la primera hora y justo la profe de música puede ir en la tercera. Entonces es ahora el aula, después música, ¿no? Y le voy mostrando las dos imágenes, ¿sí? De lo que vamos a hacer ahora y lo que vamos a hacer después. Entonces, ¿por qué es importante la anticipación? Porque le brindamos seguridad, le brindamos calma, reducimos la ansiedad o la frustración que le puede generar no saber qué es lo que va a suceder, y también el contarles lo que vamos a hacer o si hubo un cambio en esa rutina, hacemos que ese pasaje, ¿no?, esa transición entre una actividad y otra sea justamente más llevadera, ¿no? Más amigable. Y también tenemos la caja sensorial. Cuando hablamos de caja sensorial no hablamos de tener una caja de juguetes ahí medio guardadas abajo del escritorio o en la biblioteca del aula, sino que hacemos referencia a ese set de objetos de diferentes texturas, tamaños, sonidos y de pesos que muchas veces nos ayudan a calmar a ese niño o esa niña, ¿no? O a procesar de una manera más amigable los estímulos, ¿no?, del interior y el exterior del aula. Entonces acá hay algunos ejemplos de esta caja sensorial, de qué objetos podrían incluir en ella. Las pelotitas antiestrés, sobre todo cuando están enojados o están en crisis, el hecho de apretar, ¿no? La pelotita le da esto, la descarga de las manos, aprieta. Lo mismo en la masa. La masa, poder jugar con la masa, armar figuras, eso los calma un montón. Los objetos de peso, ahí por ejemplo hay unas muñequeras. ¿Por qué objetos de peso? Porque muchas veces los niños y las niñas con autismo no tienen registro de su peso corporal. Entonces, cuando hacen los movimientos, los hacen bruscos, o de repente vienen, te abrazan, lo hacen de una manera muy fuerte, te dan besos y te apretan mucho. Entonces, todo lo que tiene que ver con pesos, las muñequeras, de hecho vienen almohadones con pesos, unas remeras con peso, facilitan un montón. De hecho, cuando
si les pasa en algún momento de ver a algún niño con alguna crisis y demás, inclusive los pueden abrazar haciendo este movimiento así, apretándolo fuerte, haciendo esta presión en sus bracitos. Bueno, eso los calma un montón. Hasta inclusive si tienen en el patio una hamaca, el movimiento, ¿no?, de la hamaca también puede ayudar para regularlo, o a agarrarlo a UPA, ¿no?, y hacerle algún movimiento, ¿no?, de como de cuando sos bebés que te amacan. Bueno, eso también podrían utilizar. Ahí no lo pueden poner en la caja sensorial, pero bueno, son cosas que les pueden servir. Y después el pop-it, que también es apretar con la mano, ¿no? Y eso también los calma ante alguna situación de crisis. Otra cosa que había puesto, pero que después lo sacamos, son los bordillos sensoriales, que sirven un montón, sobre todo aquellos niños que muerden o que tienden a morder cuando se enojan. Pero bueno, en ese caso tendría que ser un bordillo personalizado, no es que podemos usar un bordillo para todos los alumnos con autismo que tenemos. Entonces, en ese caso estaría bueno que sea uno por niño y quizás se lo pueden colgar, tipo collar y bueno, tenerlo a mano en el caso de que lo necesiten. Pero bueno, esta caja sensorial está buena tenerla en mano para poder ayudarla a transitar estos cambios y que ante cualquier situación de desregulación, sí, los podamos contener. Entonces, ¿qué estrategias de comunicación deberíamos implementar en el aula? Saber que menos es más. Cuantos menos palabras, más entendimiento va a haber por parte de esa persona. Entonces, es importante llamarlo por su nombre, llamarlo las veces que sea necesario hasta que esa persona me mire y haga contacto visual, ¿sí? ¿Sí? Ponerme a la altura de él para que me pueda mirar y conectar y poder decirle qué es lo que le voy a pedir, lo que necesito. Que la instrucción sea precisa, ¿sí? No le voy a decir, a la tarde viene la profe Marisol para que entre todos tengamos la clase de música. No. Hoy tenemos música. Tenemos música. Listo. Pocas palabras, le digo lo que vamos a hacer. Y apoyo visual. Le digo de manera verbal, cortito, hoy tenemos música y le muestro la foto de la profe de música, o de educación física, o de lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, de esa manera, ¿sí?, teniendo en cuenta estas 4 cositas, garantizo que esa comunicación, que esa información que yo le quiero dar, realmente llegue a ese niño o la reciba y la pueda comprender, ¿sí? Algunos consejitos prácticos, entonces, para implementar también en el aula. Anticipar cuando hay algún cambio de rutina, si teníamos previsto que íbamos a ir al recreo, o que, no sé, que ese día íbamos a festejar los cumpleaños de los nenes, o no sé, íbamos a ensayar para el acto del Día de la Bandera, y eso no se hizo por lo que sea, lo cuento, lo anticipo de manera concreta y al pie para que me lo entienda. También dar tiempo para que esa información realmente la pueda procesar y la pueda asimilar. Dar tiempo y volver a repetir si es necesario, ¿no? Y cada vez que logra algo ese niño y esa niña, felicitarla. Felicitarla y remarcarlo, ¿no? Y potenciarlo. Eso es re lindo, ¿no?, cuando logran algo. Ahora bien, vamos a ver algunos referentes en la temática. La verdad es que son personas muy importantes, cada uno desde su lugar y de su rol. Obviamente, hay un montón de otras personas referentes en la temática, justamente porque hoy hay mayor divulgación, hay mayor información. Estos son algunos de los referentes que yo sigo personalmente como mamá de un niño autista. Y tenemos a Abraham Ross, que es un psicólogo y es un adulto autista. Él llegó a su diagnóstico de manera adulta, también tiene una hija autista, entonces él habla mucho de lo que fue tener autismo cuando él era chiquito, pero sin diagnóstico, y todo el tiempo él se sintió raro, diferente al resto, y también habla desde su rol como papá, pero además tenemos la impronta de que es un psicólogo, con lo cual está buenísimo, y ahí está su Instagram, Abraham Ross _autismo, igual después se lo vamos a pasar para que lo tengan a mano. También tenemos a Eduardo Sotelo, que es este profe de educación física que vimos anteriormente en el video. Realizó 2 libros sobre autismo y su Instagram es edusotelo2.
También tenemos a Romina Antunes, que es una médica pediatra, también tiene un hijo autista, entonces ella también va compartiendo información desde la medicina, desde su rol como médica y pediatra, pero también el día a día y lo difícil que a veces es, ¿no?, ser mamá o papá de un niño autista. Y su Instagram es Romina Antunes, pediatra. Y después tenemos Arasac, ¿sí?, que es una página de Instagram en donde ustedes pueden crear sus propios pictogramas, ¿no? Ya con imágenes, como les decía, universales. Entonces, de repente, ustedes quieren crear esos pictogramas para el aula, no sé, de recreo, acto escolar, educación física, y en esta página ustedes ponen la palabra y automáticamente les crea el pictograma y lo pueden imprimir, con lo cual eso facilita un montón el trabajo. ¿Sí? Entonces la web es arasac.org. Bien. Y ahora les quiero compartir un video de Abraham Ross contando un poco su experiencia de alumno, ¿no?, en la escuela y de la importancia que tuvo su maestra cuando iba a la escuela. Así que lo escuchamos. Tenemos que entender que hace 40 años el autismo no era tan conocido como Claro, hoy. exacto. Era muy desconocido. Sí. Aparte, yo era una persona con autismo invisible. Exacto. Puedo hablar, puedo jugar, puedo comprender, no socializaba, era muy rígido, poco flexible. Entonces, por ningún asombro, pensaron que yo pudiera estar dentro del espectro. Claro. Simplemente era un niño malcriado, un niño irascible, un niño enojón, como se dice en México. Sí. ¿no? Gruñón. Gruñón, en España es gamberro. Ok. ¿no? Gamberro. Y perdí otro curso. Es decir, primero y segundo repetí yo. Ok. A partir de allí todo fue un poco más sencillo. No me gustaba ir a la escuela, pero tuve la suerte de que me tocó una maestra que sí me supo dar lo que yo necesitaba. ¿Y eso qué era? Simplemente que me dejaran ser. Me tuvo muy cerca, me puso pegadito a su mesa, que ella alargaba el brazo y me tocaba. Cuando yo me desregulaba, cuando yo me ponía muy nervioso, cuando yo hablaba demasiado, cuando yo interrumpía todo el rato, cuando yo me levantaba, me tocaba: Abraham, ¿qué necesitas? No me hacía salir frente a mis compañeros a hacer ejercicios, porque sabía que para mí era incapaz. ¿Y ella sabía de esto? No sabía, simplemente fue humana. Amo este video, me parece lo más sumamente emotivo y habla de esto, me dejó ser. Lo abrazó con todas sus características. Y nada, fue humana, ¿no? Tuvo gestos que a él le hicieron bien y que obviamente lo recordó. Entonces, la idea después de este videito era, bueno, compartir un poco estas preguntas y escucharlos, de qué sintieron cuando lo escucharon a Abraham diciendo esto, ¿no? Fue humana, me dejó ser. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cómo en el día a día, cuándo, ¿no?, en el día a día de la escuela les cuesta más dejar ser a un alumno, ¿no? ¿Y por qué creen que les pasa eso? Habilitamos los micrófonos. Yo sé que Julio es el profe que tiene un alumno con autismo, ¿Agus? Ramón. Capaz que Ramón nos puede contar un poquito cómo se siente trabajando con el niño de autismo. Hola. Sí. Sí. Es complicado. Yo soy personal único y bueno, hay que esperar el momento del chico para que se pueda concentrar en las actividades. Y cuando se niega, no hay forma, no hay manera. No es un chico violento, pero es un chico que no puede estar mucho tiempo en el salón. Entonces está sus 5 minutos y hay que aprovechar esos 5 minutos, porque después no sabemos si durante toda la jornada se le va a volver a recuperar. Tiene una afición pero muy marcada por lo natural, por la naturaleza. Hojas, árboles, y acá eso abunda. Entonces él sale al predio de la escuela y tengo que estar vigilándolo constantemente por cualquier eventualidad que pueda suceder. Pero sí, son más de 5 minutos de concentración en actividades, es imposible.
y tampoco puedo descuidar, como reitero, soy personal único a los demás grados. Tengo la ventaja de que la mamá trabaja en un edificio al lado de la escuela, en el CAPS, y bueno, ahí también ella está pendiente desde el cerco, ahí desde el tejido, a ver, mirando por su nene, y cuando es necesario viene hasta la escuela, porque como es mamá es la única que le entiende en cuanto está haciendo con sus berrinches. Hay días que se sienta en su silla y es un mar de lágrimas que dice, hoy no quiero estudiar, y no. Por más que venga la mamá, le diga, le ofrezca, le quiera convencer o hasta por ahí le amenaza y dice, no vas a mirar tele hoy si no haces la tarea. No quiere, hay que esperar su momento. Claro, sí, es un re desafío, sobre todo porque tal cual vos estás solo en el aula, entonces sí requieren de otra atención, y sobre todo si no hay un acompañante que quizás terapéutico que esté con él, acompañándolo y demás, es complejo. ¿Alguno de estos recursos que fui mencionando los estás aplicando con él, o a partir de esta capacitación sentís que podrías aplicar alguno de estas estrategias? Lo voy a comenzar a aplicar desde ahora. Voy a Bien. implementar esto en las actividades, y bueno, esperemos den los resultados. Espero realmente tanto el bien para él como para mí, que por ahí me siento un poco incapaz, por así decirlo, en ese sentido, porque no estoy capacitado realmente para enseñar a un chico de esa condición. Bien. Bueno, cualquier cosita nos preguntás si tenés alguna duda. Después Ramón, con Agus, Correcto, estamos gracias. disponibles para esas consultas. Y después el resto, ¿qué les pareció? ¿Qué sintieron cuando escucharon este testimonio? ¿El resto de las escuelas tienen algún niño o niña con autismo? Sí, Julio. Sí, no, en nuestra escuela no hay chicos con autismo. No tenemos, digamos, chicos en esas condiciones. Por ahí sí con algunas otras, con algún otro problema digamos, de aprendizaje. No digo que el autismo no sea un problema en el aprendizaje, pues todo lo contrario. Aprenden más rápido dependiendo de cuál es el grado de autismo. Y cómo es. Y con respecto lo del video, es, como vos decís, muy movilizador, y llega a las palabras, porque tener desde la primera línea a una persona con autismo que haya avanzado y haya vivido la experiencia y encontrado a personas que, digamos, lo fueron guiando y, como dice, lo dejaron ser humano, ser como él quería ser, como él podía ser y como él quiso ser, es fundamental. Y en nuestro día a día también nosotros tenemos muchas vivencias con respecto a los chicos y a las formas en las cuales tratamos con ellos. Quizás el momento, quizás a veces muchas veces el cansancio, quizás el hecho de tener o no tener grados numerosos, por ahí nos conllevan a que lo tratemos de frenar en algunas conductas, de frenar en unas posibilidades que ellos quizás puedan brindarnos. Pero uno trata de escucharlo siempre trata de darle la palabra y darle la posibilidad de que se expresen, siempre y cuando sean en forma educada, sean respetuosa y todo lo demás. Perfecto. Bueno, gracias, Julio. Y bueno, más allá de que hoy no tengan un niño con autismo, quizás algunas de estas estrategias, ¿no?, visuales pueden servir para el resto de los alumnos. Bien, ¿alguien más que nos quiera compartir qué sintieron con el video? ¿Qué les pareció?
O mismo si tienen alguna duda o consulta de alguno de los temas que fuimos tratando en la capacitación. Hola, buenas tardes, ¿cómo está, profe? Buenas tardes, Natalia, ¿Cómo ¿cómo anda? estás? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, estaba escuchando atentamente a los colegas, escuchando el video, la información que nos está proporcionando, la verdad, valiosísima. El video nos hace pensar también como seres humanos, más allá de ser profesionales, el actuar diario con nuestros niños, con nuestro entorno familiar, porque si bien en mi caso hablo personalmente, no tengo ni en mi familia, ni conocidos, y como dijo Julio, en la escuela tampoco estamos teniendo niños con autismo. Todo esto, al menos a mí personalmente, particularmente, me viene muy bien, vamos a decir, informarme, aprender y poder poner esto en la práctica el día a día. Es buenísimo. Me gustó muchísimo el video también de lo que planteó, que esta maestra lo dejó ser, ¿no? Que es algo tan lindo y tan sencillo, que es dejar que el niño se exprese y sea quien quiera ser. Así que eso me encantó, me hizo reflexionar en muchos aspectos. Vuelvo a repetir, como profesional y como ser humano, así que es como quien dice, me quedé con la boca abierta, Qué lindo. escuchando y leyendo y analizando todo lo que nos está presentando en esta jornada, que es valiosísimo. Así que desde ya, muchísimas gracias, profe, por todo esto. No, por favor, un placer. En realidad son estrategias que a mí también como mamá me fueron sirviendo, yo fui incorporando en este camino, en este recorrido. No significa que estas sean las únicas estrategias que hay, seguramente hay muchas más. Pero bueno, es información que para arrancar está bien. ¿Alguien más que quiera decir algo respecto de la jornada? Si tienen alguna duda del video, bueno, lo que quieran, porque ya vamos a ir cerrando.